Manifiestos Filosóficos Radicales es un programa de la carrera de Filosofía dedicado a difundir las formas básicas del pensamiento filosófico. El programa está pensado para que el televidente conozca a través de docentes, estudiantes y personalidades allegadas a la carrera de Filosofía, la filosofía en su base explicativa. El invitado actúa como expositor elemental de las ideas que hicieron historia, que motivaron a la opinión pública en su tiempo y que hoy en día son vigentes. De esta manera, lo invitamos a repensar temas que también figuran en la difusión filosófica. En este inicio de ciclo contamos con la presencia de la licenciada Carla Reque, docente en las materias de latín y filosofía renacentista. Licenciada, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es un placer estar reunidas para poder repensar, como habías dicho en la presentación, ¿no? Muchos temas. De hecho, este término tomo de tus propias palabras, el repensar, parece que es interesante porque decimos repensar. ¿Cuántos son los verdaderos problemas filosóficos? Son pocos. ¿Y cuántas veces los repensamos, los replanteamos? Y bueno, aquí estamos para repensarlos. Como docente de la carrera de filosofía y como filósofa, ¿cuál es la línea filosófica que usted sigue? Bueno, no podría decir que siga una línea específica, ¿no? Me parece que sería limitar demasiado. Sí puedo marcar la que no sigo, ¿no? Yo voy anti todo lo que sea dogmático, ¿no? Sí podría decir que tengo una línea antidogmática, ¿no? Podría hablar de mi preferencia, tal vez, ¿no? Que mi preferencia es esencialmente por las filosofías que van marcando la totalidad, puesto que, dado nuestra tradición filosófica, los mal uso de textos, dogmatismo y tantas otras cosas, hemos llegado a tener una visión de la realidad fragmentada, ¿no? Es algo así como las ideas aquí y el mundo material está aquí, como dos cosas completamente diferentes. Entonces, de acuerdo a la línea filosófica que sigo, quiero ver que todo es una totalidad, tanto ideas como materias, como nosotros que estamos actuando en un mundo, no excluidos al mundo. Entonces, generalmente los autores que sigo plantean estas ideas, ¿no? Ya sea de diferentes puntos de vista, apegados a una religión o no, porque es un tema interesante para tocar el de la religiosidad, ¿no? De hecho, hablar de religión no es solo hablar de la institución religiosa, sino de ese sentimiento íntimo de religiosidad con algo superior, ¿no? Que se tiene desde los inicios de la humanidad, ¿no? Entonces voy buscando esas líneas, ¿sí? Que nos hagan recordar el todo, que somos una totalidad actuando, pensando, ¿no? Y vivimos inmersos en un mundo no diferente a nosotros, del cual participamos de una misma esencia. Entonces vamos por ahí, ¿no? Matices más, matices menos, pero es lo que busco. Y es lo que busco también a través de mis clases, ¿no? Ir marcando este pensamiento, puesto que he notado que nos cuesta mucho, ¿no? El mundo aquí y yo aquí, ¿no? Es como un dibujo, el mundo está ahí, la naturaleza ahí y yo aquí, muy diferente, ¿no? O como decir, el absoluto está allá, en abstracto, y yo estoy aquí muy, muy lejos del absoluto. Entonces, son matices, ¿no? Simplemente, pero queremos romper eso. Es la idea principal. ¿Cómo o a partir de qué orientaciones podemos captar esa totalidad de la que haces referencia? Principalmente, bueno, y para mí la fuente principal es Giordano Bruno, ¿no? Como bien saben, Giordano Bruno, un filósofo renacentista, ¿no? Víctima de la Inquisición, ¿ya? Por sus ideas, justamente por estas ideas de la totalidad, ¿no? Por hablar de un universo infinito y vivo, ¿no? Entonces, bueno, la censura, la época y bueno, la hoguera, ¿no? Ya bien conocido por nosotros, pero es mi fuente principal.
En filosofía realmente aporta mucho, no es solo una metafísica, ¿no? En que vamos a hablar del infinito y listo, sino es una filosofía que muestra la actividad del ser humano. Y es interesante. ¿Por qué? Porque tiene y está en consonancia. Tú sabes que la parte metafísica va fusionada con la parte ética. Esto es muy importante, porque comprender la totalidad, eso se va a notar también en tu actuar, ¿no? Entonces es una consonancia y vas viendo. Y bueno, usted es especialista en estudios renacentistas y también en la lengua latina. ¿Cómo podemos iniciar el estudio de esta época tan importante como es el Renacimiento? ¿A través de qué autores? ¿Qué es lo que nos recomendaría? Marsilio Ficino es interesante para empezar. Si bien digo, a mi parecer el máximo exponente del Renacimiento es Giordano Bruno, ¿no? La filosofía de Giordano Bruno es un ensamble de varias ideas, ¿no? Comenzando de la tradición clásica occidental, tenemos algo del hermetismo, ¿no?, egipcio, cábala, entonces son muchos elementos, ¿no?, que va englobando la filosofía de Bruno. Para empezar con el Renacimiento, parece que es interesante abordar Marsilio Ficino y la Academia Platónica, ¿no? De hecho, que vamos viendo que qué es lo que marca propiamente el Renacimiento es el actualizar, digamos, el recuperar los estudios platónicos, ¿no? Puesto que en una época medieval el que va reinando es Aristóteles, o mejor dicho, una visión de Aristóteles, porque ya vamos viendo con estudios cada vez más actuales que no todo lo que nos pasa en la tradición medieval es algo que ha dicho Aristóteles, ¿no? Aristóteles de repente no tenía ni la mínima intención de lo que le han hecho hablar, ¿no? Pero para empezar, el Renacimiento, volviendo al tema, me parece interesante Marsilio Ficino. Él, además que es traductor, y como traductor y filólogo nos presenta las obras directas de Platón, ¿no? Nos presenta Platón, él ha traducido también el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, entonces su obra es bastante amplia, pero enfocada principalmente en el platonismo, ¿no? Y además en Ficino se ve una interesante tendencia a conciliar, ¿ya? Ficino te dice, bueno, no es solo filosofía platónica, es también una mezcla con la religión, ¿no? Yo sé que tenemos muchos prejuicios a la hora de hablar de religión en la carrera, ¿no? Pero es importante hablar, ¿por qué? Porque en toda cultura ha estado presente la idea de Dios. Decir Dios está presente es algo muy complejo, me van a decir, a ver, mostrámelo, digamos, ¿no? Pero sí se puede decir la idea de Dios, sí está presente. Y eso también es un motor para el mismo desarrollo de una sociedad, para el mismo desarrollo histórico, ¿no? Entonces, en la filosofía de Ficino se ve la tendencia a conciliar, ¿no? Gran filósofo, él, junto a Pico della Mirandola, que era su discípulo, se los considera los filósofos de la concordia, porque dicen, a ver, en la época en que están, ¿no?, que era tan fuerte la influencia de la Iglesia, ¿qué hacen? No refutan a la Iglesia ni a las otras iglesias, sino dicen, a ver, ¿qué vamos viendo? Principalmente que tanto esta religión como esta y todas las otras creen en una divinidad. Entonces es mejor buscar los puntos que se tiene en común para lograr una concordancia, dado que como seres humanos tenemos la universalidad que capta la razón, ¿no? Este es un buen principio, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos viendo los matices que tienen ambos filósofos, ¿no? Matices, además, no solo es hablar de divinidad como algo abstracto que está ahí y que uno se somete a, sino que es importante la idea de la libertad del hombre, ¿no? Que en Ficino, Pico della Mirandola principalmente, ¿no? Ese ser que puede determinarse como quiera, en tanto que los otros seres ya vienen determinados. Es un buen punto para abordar el Renacimiento, ¿no? La idea de la libertad y divinidad, siempre así, relacionados. ¿Cuál es la importancia de estudiar la religión para empezar a estudiar filosofía? ¿Cómo se puede desmontar estos prejuicios que existe acerca de la religión en la carrera de filosofía que usted mencionaba? ¿Y se puede pensar en la existencia de una fe racional? ¡Wow! No, eso es fatal, ¿no? Sí, se puede pensar,
¿no? Bueno, y que quede claro que no estoy pretendiendo convertir a nadie, ¿no? De hecho, a ver, es importante, ¿qué tiene de importante la religión? Es importante ver que en las religiones se mantiene un lazo, al margen de los dogmas y de las costumbres que nos esclavizan, que nos van sometiendo, que da lugar a críticas y todo ese aparato, que personalmente critico mucho. Pero lo interesante de la religión es eso, religar, hacer recuerdo al ser humano que existe algo más que esto y que algo así que puedo sentir, ¿ves? Existe algo más que la materia, ¿no? Y eso es importante en las religiones, profeses la religión que profeses, el sentirte en relación a algo superior, ¿ya? No digo que sea esa necesidad más o menos de esclavizarse, ¿no? O como podría decir alguien de repente, no, es que el hecho de que existan religiones es producto de la división en clases, surge la sociedad esclavista, cuando se van sometiendo, cuando hay sometidos hay religión. No digo en ese sentido, sino hablo de un sentimiento religioso que es íntimo a cada uno, más allá de la cultura, más allá del dogma, simplemente ese sentimiento que te hace poner en contacto uno, contigo mismo y con una superioridad. Superioridad en cuanto a que aquí hay un todo, que no te quedas en esta individualidad aquí concreta, ¿ya? Esa es la importancia, me parece, de las religiones. Al margen de, ya te digo, de la fe que vaya profesando, de los resultados que a veces causa una religión, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se ve muy claro que muchas veces la religión es un límite para el conocimiento, como dijo alguien, ¿no? El opio del pueblo, ¿no? Que va adormeciendo conciencias o que te impide conocer, como diría Bruno, una especie de asinidad que existe, ¿no? Asinidad, ¿por qué? Porque tienes miedo a pensar por ti mismo, ¿no? Y piensas en función al dogma que vas repitiendo. En ese sentido, bueno, estamos viendo que es totalmente nociva la religión, ¿no? Porque tú dices, voy a hacer esto, ¿no? Te dicen, pero eso es pecado o eso está mal. Bueno, eso es totalmente nocivo, todo lo que va coartando la libertad, ¿no? Pero entre esta libertad también está esa posibilidad de religarse con uno mismo, ¿no? Y poder captarse uno mismo en tanto totalidad. ¿Cuál es la importancia de estudiar el latín como lengua para la filosofía? Es una importancia fundamental. O sea, de hecho, sin lenguas clásicas no sé cómo podemos abordar muchos textos. En primer lugar, abordar fuentes primarias. Eso es, ¿no? Y por otro lado, vamos viendo que a través del conocimiento del latín madura el uso de nuestra propia lengua. O sea, no es conocer el latín como algo aislado, sino que es conocer el latín en función al español que vamos usando y precisar los términos que vamos usando. Y además, si ves, la precisión del latín es fundamental para ordenar las ideas. Si no quieren ponerlo así, para no decir que estamos muy sesgados hacia una lógica occidental, pero vamos a decir eso, nos ordena las ideas, te ayuda a precisar el problema, la pregunta, la respuesta, ¿no? Y bueno, como te digo, es para aprender mejor incluso nuestro propio idioma. La mayoría de los textos importantes aún han sido escritos en latín y que tenemos traducciones o tenemos la traducción de la traducción de la traducción, ¿no? Entonces, pensando, los clásicos, los medievales, los renacentistas, los modernos, están en latín, ¿no? Entonces, también es vincularnos con nuestra propia tradición, con nuestro propio pasado, ¿no? Y digo nuestro, no solo en el sentido de nuestra tradición filosófica, sino también nuestro en el sentido boliviano. ¿Por qué? Porque hay un tesoro que tenemos en el archivo de Sucre que está escrito en latín y muy poco estudiado por falta del conocimiento del latín, ¿no? Nosotros decimos constantemente, hay que conocer lenguas nativas, hay que recuperar lo prehispánico, que nuestra cultura, ¿no? Volver a lo nuestro y todos estos años de esclavitud y demás, ¿no? Es parte del discurso, que es muy interesante para los estudios bolivianos, pero
a este discurso también hay que aumentar la necesidad del conocimiento del latín, porque esa colonia, que le decimos la época colonial que tanto nos molesta, ¿sí?, ha manejado como lengua principal en sus universidades, en todo el campo académico, el latín. Entonces, conocer parte de nuestro pasado cultural implica también el conocimiento de la lengua que se ha hablado esas veces, no solo decir las lenguas nativas. Las lenguas nativas es fundamental como lenguas vivas, que aún las hablamos. Y el latín, ¿por qué no? Qué gran producción filosófica, literaria tenemos aquí, hecha en Bolivia, que ha sido hecha en latín. Entonces, por eso también la importancia, es para abordar, ¿no?, estudios bolivianos también, no solo para estudiar los clásicos occidentales, sino también lo que se ha producido aquí. Es importante. En este sentido, ¿cuál es la importancia que se está dando en la universidad y a través de la carrera de filosofía, tanto al estudio del latín como a los estudios renacentistas? Y asimismo, ¿cuál es la importancia que en Bolivia como país se está dando a esto? Ya, bueno, decir la importancia en Bolivia es un poco difícil de contestar, ¿no? En la carrera se está abriendo la puerta, ¿no? Estamos ya en el segundo ciclo de latín, hemos hecho, gracias a la amplitud de nuestro director de carrera, se ha abierto el latín después de 11 años que no ha habido latín en la carrera de filosofía, ¿no? Se ha vuelto a abrir el latín, hemos hecho 1, 2 y 3 y ahora estamos con el segundo ciclo, ¿no? Estamos empezando con latín 1 y esperamos continuar 2 y 3 y por qué no un 4, ¿no?, para dedicarnos a hacer como una especie de taller de traducción, sería maravilloso, ¿no? Estamos abriendo campo a lo que se pueda. En la misma carrera se está considerando también, cuando me dices en cuanto al Renacimiento, se está utilizando, se está abordando pensadores renacentistas, que antes no se hacía. Nosotros hemos tomado siempre el Renacimiento como una época de transición medieval y la moderna, ¿no? Es un salto de Renacimiento, sí, un movimiento ahí. Se lo estudia más en función al arte, ¿no?, que en función a la filosofía. Yo creo que es fundamental el Renacimiento, incluso para entender bien la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Es fundamental. ¿Considera que sería importante incluir el latín como lengua para estudiarse desde el colegio? Sí, totalmente. Debería ser. Debería ser. Sé que en algún colegio aquí enseñan el latín, ¿no? Debería ser. Secundaria me parece que es fundamental. No es por tomar el ejemplo de Europa, pero en Europa en la mayoría de los colegios llevan latín en secundaria y llevan 3 o 4 años y 4 veces a la semana llevan latín, ¿no? Ya vemos que para la enseñanza, tanto como para el aprendizaje del latín, hay mucho el prejuicio de lengua muerta, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a aprender una lengua que nadie va a hablar, ¿no? Pero vemos que es fundamental para entender la nuestra propiamente, ¿no? Y también vemos que hemos tropezado siempre con un problema de enseñanza que ha ido matando y echando más tierra a la lengua, ¿no? Que es esta enseñanza tan memorística, ¿no?, que tenemos. O sea, te dan una declinación, te hacen aprender y repetir, ¿no? Yo conozco gente que dice, latín, sí, me acuerdo de la primera declinación, rosa, rose, rosam, rose, y está ahí. Ya, ¿y qué quiere decir rosam? No sé, pero se le aumenta la M, ¿no? Entonces, ahí no cobra ningún sentido. El mismo estudio de la lengua, pues estás repitiendo algo y bueno, algo que aporta mucho a nuestra cultura, frases, ¿no? Frases ya construidas de los clásicos, ¿no?, de los medievales, que se aprenden de memoria, y eso es saber latín, aparentemente, ¿no? Cuando te dicen, ¿y qué dice la frase? Dice esto, allá, ¿y este verbo qué es? No sé, pero la frase dice así, ¿no? Entonces pasa, y eso ha ido realmente haciendo más y más grande el prejuicio al latín, pero vemos la necesidad. Yo tomo el ejemplo de Europa porque he tenido 2 estudiantes particulares que eran de colegio y eran europeos, un alemán que vino de intercambio al colegio aquí y decía, es increíble cómo en este país, que su lengua madre o su lengua oficial, ¿no?, es el castellano, no saben latín y no hay dónde estudiar latín, ¿no? Y decía, ¿y ustedes alemanes por qué estudian latín?
¿cómo? Nosotros tenemos influencia del latín, sí, pero es que toda la cultura occidental está basada en la lengua. Y al margen de decir que leer algo en la propia lengua es tener un contacto directo con el pensamiento, ¿no?, de un autor. Entonces ahí van ampliando, ¿no? Entonces, ¿cómo estudian en los colegios ya? Nosotros lo vemos como algo tan lejano, como algo ya para nuestra carrera, pero no para otra, o que estudian los lingüistas, pero nosotros no. Siendo que nos olvidamos de ese contacto primario con la fuente, ese contacto con la lógica misma, ¿no? Y ya les digo, con nuestra propia, ¿no?, con nuestra propia lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua viene derivada del latín. Entonces, en ese mismo proceso, me parece que vamos entendiendo más las palabras que vamos usando y cómo usamos los términos alegremente. Una que vamos refiriéndonos a las etimologías con el latín. Las corrientes políticas y académicas actuales hablan mucho de descolonización. ¿Será el estudio del latín importante para lograr esta descolonización? Sí, pretendemos, a ver, cuando hablamos de descolonización es cuando queremos dejar atrás algo, ¿no? Estamos moviendo piezas, sacamos esto de aquí. De hecho, para poder criticar la colonia, desde ahí parto, para criticar la colonia, para poder sugerir, suprimirla, hay que conocerla. Y hay que conocerla no solo en ese lado negativo de opresión, de sometimiento, ¿no?, que ha venido otra cultura a imponerse y pobres de nosotros, ¿no? Ay, pobrecitos. No solo de ese lado, sino también conocer qué pasó con lo académico, cómo se ha desarrollado lo académico, que es un tema que no se toca. Se habla de descolonización, ¿no?, en cuanto a la mentalidad cuadrada que tenemos, ¿sí? Se habla más en ese sentido, pero nunca se habla de lo académico y cómo se ha realizado. ¿Qué hacían en las universidades? ¿De que había la rigidez, digamos, ¿no?, de las clases? Sí, sabemos que sí por los testimonios que hay. Pero ¿qué tal de la producción? ¿No? Eso me parece que sería muy útil. O sea, si queremos descolonizar, ya conoceremos bien la colonia y qué se ha producido en la colonia, ¿no? Yo puedo teorizar, hacer muchos volúmenes acerca de por qué llamó la colonia, pero a ver, conoceré la producción propia, una obra, un escrito colonial, para poder decir si ese escrito tiene o no valor. Si se han tratado temas propios de la colonia, en algunos casos que sí, ¿no?, que nos ayuda mucho para nuestra historia, historiografía, pero también hay temas que se han tratado, temas universales en filosofía, no sé, como la cuestión del posible, digamos, se ha tratado en las universidades de Charcas, ¿no?, la Universidad de San Francisco Javier, se ha tratado en Lima, el posible, un tema universal. Aún ahora se sigue hablando del posible. Entonces, ¿no?, son temas que hay que conocerlos, yo creo, y aquí el latín es el instrumento para conocerlos porque están escritos en latín. Usted también ha sido docente en las materias de ética y metafísica. En el caso de metafísica, ¿cómo se puede empezar el estudio de esta área tan importante en la filosofía? En primer lugar, sacándose los prejuicios, ¿ya? Porque hay mucho prejuicio para abordar metafísica. Eso sí he notado, no te digo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es? Mira, yo te explico cómo estoy abordando mi materia y por qué. Yo he tomado un filósofo contemporáneo para abordar filosofía. No he tomado un clásico, ¿ya? O sea, que mi línea, los clásicos, ¿no? Por eso digo, no me gusta decir que tengo una línea rígida. He tomado un filósofo contemporáneo, como es Bergson. Y este filósofo, ¿por qué? Por lo que habla de totalidad. Con él no hay el fragmento de que este mundo y este mundo, o no sé, el absoluto está aquí y yo estoy aquí, ¿no? Entonces me ha parecido importante, ¿no?, abordar por él, aparte que tiene una manera muy interesante de escribir, es una lectura muy ligera, ¿no?, que ha sido premio Nobel en literatura por algo, ¿no? Es una lectura muy dinámica, no es un libro de esos que te matan con conceptos, ¿no? Parece interesante porque te hace recuerdo que no es solo el análisis, que no es solo la inteligencia lo que te posibilita conocer un absoluto, ¿ya? Entonces, es bonito. Entonces, tú lo has visto en clases, a veces nos cuesta mucho entender eso. ¿Cómo no voy a captar por inteligencia si no es, no? Era importante una referencia de estas. Por eso yo digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer para enseñar metafísica? Eso, hacer ver que hay algo más allá de lo físico,
O sea, más allá de lo tangible, no es necesario decir que haya algo sobrenatural, sino ver que ese sobrenatural también es natural. O sea, acordarse de la idea de totalidad, que estamos inmersos en un todo y actuando en un todo. Eso me parece que es fundamental para abordar metafísica, ¿no? La idea de totalidad, que esté presente, ¿no? La idea de totalidad, de un yo como totalidad, de un mundo que me rodea como totalidad, pero no como totalidad conceptual, abstracta y estática, sino como una totalidad dinámica, en constante cambio, ya no las ideas petrificadas, ¿no?, que tenemos. Entonces, metafísica debería empezar por ahí, para mí, ¿no? Siempre empezar por la idea de totalidad y ver ya, si voy a hablar del todo, me incluyo en el todo. Parece que es fundamental para abordar metafísica. ¿Qué otros temas o áreas de estudio suscitan su interés en cuanto a la filosofía? En cuanto a la filosofía, bueno, me interesa mucho la lógica. Me interesa mucho la lógica, ¿no? Estamos tratando de profundizar un poco más algunos estudios con Łukasiewicz, por lo pronto, ¿no? Profundizar un poco más la lógica simbólica, trivalente, ¿no? Me interesa mucho la lógica, me interesa la metafísica, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, seguir profundizando en Giordano Bruno. Estoy ya terminando una traducción que es acerca del Tratado de la Magia de Bruno, y me parece que es un punto importante para incorporar a nuestras reflexiones, no la magia del abracadabra y voy a hacer aparecer esto, ¿no? O de un muñeco, de un fetiche, no en ese sentido, sino en tanto magia como un saber unificador del mundo, ¿no? No solo de los elementos de la naturaleza, de uno con la naturaleza, en tanto que unificador y armonizador del hombre con su entorno. Entonces me parece importante empezar a abordar por esos lados. Como te digo, siempre teniendo en cuenta los prejuicios que suscitan estos temas. Licenciada, muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias a ti, gracias a la carrera por abrir este espacio y vale, Esther, omnia bona tibi eveniant. Muchas gracias por su atención. Nosotros continuaremos con este ciclo de programas de manifiestos filosóficos radicales. Hasta entonces.